Buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 3 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN. Así que vamos pues con las noticias y los temas que serán los centrales de nuestra emisión. El doctor Francisco Santos Calderón, el otro Santos, inscribe su comité promotor de campaña, como le parece, cuando le parece, sin contar para nada con los demás, sin contar para nada con el presidente Uribe, porque él manda. Es una señal inequívoca de cuál es la posición después de los últimos acontecimientos a los que hicimos referencia. Esto era lo que tenía que seguir. Francisco Santos y su asesor bien conocido y bien connotado impone su ley y hace lo que le da la gana. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pues seguramente nada. Si ya no pasó nada, pues no pasará nada de aquí en adelante. Y Francisco Santos será el que decida qué es lo que le conviene, cuándo le conviene, a qué horas le conviene. Y después dice que desde luego él es el candidato uribista. Reforma a la salud no da un paso en el Congreso. Ya a duras penas tienen quórum para tratar algunos impedimentos. Quedan muchos por tratar. Eso queda para la semana entrante. Y uno se pregunta cuál es la gobernabilidad y cuál es la cohesión y cuál tribus dispersas a las que solamente une el muy débil vínculo de la mermelada en la que todas están interesadas. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Hoy, al parecer hoy, se inicia un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana. Ya las cosas están claras. Álvaro Leiva es el asesor de las FARC. Le hacen esa pregunta como 5 veces en un reportaje del diario El Tiempo y las 5 evade la pregunta y contesta de otra manera, cualquier cosa. Siempre las FARC se han referido a el asesor, el que les escribe los documentos, el que da la pauta, el consueta, el que manda. Parece que ese es Álvaro Leiva. ¿Quiénes son los funcionarios del gobierno o los funcionarios públicos que están viajando a La Habana por su cuenta a entenderse con las FARC? Sabemos de Holman Morris, sabemos del hijo del doctor Serpa, concejal de Bogotá. Parece que son más. Estamos a la expectativa de que el Procurador General de la Nación nos lo cuente como prometió que lo contaría, a través de providencias. A través de una tutela cayó, en primera instancia, cuando menos, el primer matrimonio gay. La razón es muy obvia, eso no es matrimonio ni a eso se le puede llamar matrimonio. Llámenlo como quieran, es una decisión que toman dos personas adultas de vivir como les parezca y está bien que vivan como quieran. Pero eso no es matrimonio de acuerdo a la ley civil, de acuerdo a las antiquísimas tradiciones en la materia que vienen desde el derecho romano hasta nuestros días. Y de acuerdo a lo que se considera es la ley natural, la unión de un hombre y una mujer para formar una familia, para procrear hijos y para darles conveniente estado a su tiempo. Asesinar al presidente Uribe es la prioridad, obsesión de las FARC. Esta es una revelación que hace un periodista al que hay que seguir muy de cerca porque cuando dice cosas es porque tiene cómo probarlas. Ricardo Puentes. Las FARC han decidido asesinar al presidente Uribe. No lo han logrado porque los anillos de seguridad alrededor del presidente han sido muy eficaces, pero ahora están hablando otra vez de una bomba. El gobierno debe tener cuidado, el presidente también, y los planes muy anticipados de sus movimientos no parecen ser una decisión inteligente. Renunció el embajador en Rusia, Rafael Amador, por escándalos sexuales. Este es un feo negocio del que ya había hablado Ricardo Puentes y lo había expresado y había contado qué era lo que pasaba,
La Cancillería reaccionó tarde, Rafael Amador renuncia, pero esto es una vergüenza monumental para el país. Esto no es un problema de que se va un embajador o se queda un embajador, es que eso estaba convertido en algo que mejor ni vale la pena mencionar. En todo caso, hay crisis en la embajada en Rusia y, como siempre, el embajador destituido dice que es una persecución política. Cada vez que hay un escándalo de estos se trata de una persecución política, persecución a Rafael Amador. ¿Quién quiere perseguir a Rafael Amador y como para qué? Ah, no, es que hay muchos que tienen ganas de la embajada en Rusia, probablemente. Pero él estaba allá y si hubiera tenido un comportamiento adecuado, nadie le estaría disputando su puesto. Suponemos nosotros, en todo caso es una vergüenza para el país que en sus representaciones diplomáticas estén pasando cosas de estas. Ayer el presidente Santos pronunció un discurso de los más malitos que le hemos oído, tomando las cifras del DANE y entonces llevándolas a una realidad imaginaria. En su gobierno, una población igual a lo que sería la población entera de Cali y de Medellín encontró trabajo. ¿Dónde está esa legión de trabajadores? Eso se le olvidó contarlo al presidente Santos, porque en alguna parte tienen que estar. 3 millones de personas felices trabajando no pasan desapercibidos en una economía del tamaño de la economía colombiana. En algún lugar estarían. El presidente no tuvo tiempo en su discurso para contarnos dónde están todos esos millones de trabajadores nuevos. Obviamente no existen, obviamente este es un artificio de su hombre, del hombre del DANE, que ya había renunciado, pero le dijeron no se vaya todavía, organícenos este último trabajito que él organizó muy gustoso y da las cifras que le da la gana, porque estas son realidades tangibles. Hay 3 millones de empleos nuevos en Colombia. Economía del tamaño de la economía colombiana. En algún lugar estarían. El presidente no tuvo tiempo en su discurso para contarnos dónde están todos esos millones de trabajadores nuevos. Obviamente no existen, obviamente este es un artificio de su hombre, del hombre del DANE, que ya había renunciado, pero le dijeron no se vaya todavía, organícenos este último trabajito que él organizó muy gustoso y da las cifras que le da la gana, porque estas son realidades tangibles. Hay 3 millones de empleos nuevos en Colombia, en gráficos y en cifras, sino visible a los ojos de todos. Obviamente, ni una ni otra cosa aparecen, ni los desempleados que consiguieron empleo, ni los pobres que dejaron de serlo. Hoy comienza, lo decíamos, la nueva ronda en La Habana. ¿De qué van a conversar? Esta es decisiva, eso están diciendo. Y están supuestamente listos, no lo sabemos, los servidores públicos que van a ir a La Habana para hablar con las FARC y compensar el tema en la agenda. No hay ninguna posibilidad técnico-jurídica para que eso pase. Y la reunión de Obama con esos republicanos que tienen la sartén por el mango terminó deplorablemente. Obama dice que no va a rendirse, el pueblo norteamericano está indignado, la parálisis del gobierno deja a mucha gente en su casa y en una condición que no sabe exactamente cuál es, si va a perder el empleo, si no va a perder el empleo, si trata de conseguir otro, si espera que el incidente termine. En fin, el desconcierto es total. En Italia, Berlusconi, recuerden ustedes que les habíamos dicho que il Cavalieri le había ordenado a su gente que se retirara del gobierno y así lo habían hecho, pero el asunto no le resultó
y entonces ahora da marcha atrás y dice que vuelve a apoyar el gobierno. Es un retroceso lamentable para Berlusconi, una derrota evidente, y vamos a ver si se puede conformar en Italia un gobierno estable. Norcorea reactivó reactor nuclear, dicen los Estados Unidos. Este es un peligro enorme para la humanidad, no por el destino final que Corea le dé a la bomba atómica que produzca en ese reactor nuclear, sino antes de eso, el peligro de filtraciones y el peligro de accidentes en un reactor nuclear muy mal manejado. Se dice que la tecnología disponible por el régimen de Pyongyang es una tecnología desueta en un reactor que no es confiable para nada y donde puede haber una tragedia de proporciones colosales. La Corte Penal Internacional recibió un testigo que fue a contarles qué era lo que el presidente y el vicepresidente de Kenia estaban haciendo y los delitos que estaban cometiendo. La Corte Penal Internacional comprobó que era un testigo falso que estaba mintiendo y dieron orden de arrestarlo. Hay que aquí hubieran arrestado a los testigos falsos. Pero el fiscal general de la Nación anunció una investigación y la anunció lleno de pompa y lleno de arrogancia. Vamos a hacer una investigación colosal contra los testigos falsos. Muéstrenos dónde están. Entonces, apenas en el caso de Sigifredo López hizo alguna cosa que uno no sabe con cuánta eficacia la hizo, y los demás, ahí están, ahí están. Otra prueba de la ineficacia absoluta del fiscal general de la Nación. Aquí se habla de la ineficacia del presidente de la República, del gobierno nacional que no ejecuta, del alcalde de Bogotá que tiene una ineficacia proverbial, se acaba de posesionar el nuevo director del IDU y dice que no tiene plata para arreglar todos los huecos. Bueno, pues no los arregle todos, pero arregle aquellos huecos para los que sí tiene plata. Pues no se arregla ningún hueco ni se hace nada porque la ineficiencia en el distrito es proverbial. Pues en la fiscalía es igual o peor, ineficiencia total. Podemos preguntar qué hay del caso de Suárez Vaca, qué hay del caso de Ángela María Huitrago en el simulacro de diligencia que hizo con el suboficial del ejército que supuestamente habría acusado al coronel Plazas. A ver, ¿dónde está ese proceso? ¿Dónde están todos los procesos por falsos positivos? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía General de la Nación? 25.000 empleados, un presupuesto colosal, al servicio de nada. Y los procesos de extinción de dominio no se demoran 6 u 8 meses, como se demoraban cuando empezamos a ejecutar esa ley, sino que se demoran 14 años. Y el fiscal, tranquilo, lo que hay que hacer es cambiar la ley. Es lo único que en Colombia se ocurre, lo único. Cuando hay un problema hay que cambiar la ley. No hay que tener funcionarios probos y funcionarios eficaces y funcionarios consagrados. No, ¿eso para qué? Cambiemos la ley. Y entonces cambiando las leyes nos pasamos la vida. En Irak hubo ayer 18 muertos. Fue abatido un helicóptero del gobierno. De manera que esa fue la ración de la guerra que no es guerra en Irak. Y el Congreso de Irán apoya a Rouhani y lo apoya en sus manifestaciones pacíficas cuando dice que a Irán nunca se le ha pasado por la mente fabricar una bomba atómica, que sus intenciones son puramente pacíficas y que lo que quiere es tener una fuente de energía. Irán, recordemos, es uno de los países que tiene las mayores reservas petroleras comprobadas en el mundo, pero necesita fuentes de energía. ¿Cómo les parece a ustedes esa historia? Y hoy en la historia recordaremos el sitio de Alesia. Julio César, en las Galias, acomete una de las obras más colosales de la ingeniería militar de todos los tiempos, el sitio de Alesia. La rendición final de Vercingetorix y el triunfo total de César en las Galias. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, cuando todavía están frescas las
sorprendentes declaraciones del ministro de Interior, Aurelio Iragorri, en donde creo que fue ayer o antes de ayer, él decía que hay funcionarios públicos que mantienen conversaciones no autorizadas con las FARC en La Habana, disfrazando las reuniones como viajes turísticos. Ayer pasamos incluso la voz del ministro afirmando esto. Vemos hoy que todos señalan a Álvaro Leiva, que no es funcionario público, hay que recordar, y yo creo que esto lo hacen en un intento por desviar la atención del tema central, que son los funcionarios públicos, que sin permiso están hablando con las FARC. Leiva, que en otra época fue asesor y ayudó, si no me equivoco, al presidente Juan Manuel Santos a acercarse a la guerrilla para tantear esos primeros pasitos que dio con la guerrilla. Incluso en una ocasión leíamos cuáles fueron todos esos acercamientos, tanto con Álvaro Leiva como con miembros de la guerrilla. Pues ahora de repente Álvaro Leiva se volvió incómodo para el gobierno y ya todos rechazan su presencia en La Habana, en donde ha tenido reuniones con voceros de la guerrilla. Para nadie es un secreto la postura de Leiva sobre los procesos de paz, ni su cercanía con el grupo guerrillero, pero sí es un secreto muy bien guardado el nombre de los funcionarios públicos que estuvieron en La Habana disfrazados de turistas. Sabemos del caso del hijo de Serpa, el concejal de Bogotá, Horacio Serpa, quien reconoció que estuvo haciendo turismo en Cuba y que se encontró por casualidad con Andrés París y que por casualidad también allí estaba Holman Morris. Él sí es funcionario público, ¿me equivoco? Sí, sí lo es. Sí, él sí Y vaya es. casualidad, ¿no? Vaya casualidad Sí, encontrarse los sí, tres en el lobby de un hotel. sí, hay casualidades sorprendentes. Su papá, el exministro Horacio Serpa, salió en su defensa y aseguró que de verdad estaba de turismo su hijo y que por lo tanto ahí no hay nada ilegal. No, nada Algo que tendrá ilegal. que... No, Pues no, no. uno se va a tomar el sol en La Habana. ¿Y qué culpa tiene si se encuentra con Andrés París? Imagínese, Que también Pues está en lo sí. mismo, también está tomando mojitos. en vestido de baño, en Varadero, pero esto parece que no fue en Varadero, creo que fue en las propias calles de La Habana. Y en el mismo hotel en que estaba Andrés París, de paseo, de visita. Y Sí, entonces se casualidad. encuentran allá. Ah, pero ¿qué van a hacer Pura casualidad. con todos los atractivos turísticos de La Habana? Vaya a La Habana Claro. y mire cómo un país se cae a pedazos, Sí. cómo un régimen socialista ha sido capaz de volver pedazos lo que era la ciudad más bella de América Latina. Entonces ese es un atractivo turístico y Serpa dijo yo no me lo puedo perder. Y se fue para La Habana y se encontró con Andrés París y se encontró con Holman Morris, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Pura Casualidades de casualidad. la vida, Pero, ¿verdad? claro, pero el tema de si es ilegal o no lo tendrá que determinar la Fiscalía, tan habitualmente estricta con los casos de parapolítica y tan lenta y permisiva con la llamada inexistente farpolítica, ¿no? Es urgente, creo yo, que el ministro Iragorri empiece a hablar claro y dé los nombres de esos funcionarios públicos que sin permiso van a La Habana, porque él sabía y habló en plural. Leiva no es un funcionario público y aunque pueda incurrir en un delito, yo no digo que no, los que sí estarían violando el artículo 48 del Código Disciplinario, que señala sanciones para los funcionarios que fomenten, promuevan, organicen o colaboren con grupos al margen de la ley, pues son los funcionarios públicos. Insisto, es hora de hablar clarito y pregunto, ¿quiénes son esos funcionarios públicos que disfrazados de turistas van a hablar con las FARC? ¿Y por qué de repente Álvaro Leiva se volvió tan molesto, tan incómodo para el gobierno? ¿Qué está pasando ahí? Buenas preguntas que hace Montserrat Fernández y que no tienen respuestas sencillas. Y cuando no hay respuestas sencillas es porque finalmente no las hay. ¿Qué estaban haciendo allá? No se le olvide que sobre esa base muchos están montando su campaña al Congreso. Claro, Claro, pero claro. desde luego, es que recuerde que esto viene de vieja data. ¿Cómo ganó Andrés Pastrana la presidencia? A través de sus contactos con Tiro Fijo. Y él entusiasmó a los colombianos, hijo, este hombre que se reúne con Tiro Fijo y que es amigo de Tiro Fijo.
es capaz de hacer la paz con tiro fijo. Y ganó la presidencia de la República. Y desde entonces esa ha sido una tentación permanente. Otros por afinidad ideológica. Pues Piedad Córdoba no se reúne con tiro fijo para conseguir más merecimientos, porque los que tiene o los que no tiene, esos ya tienen hace rato la suerte echada. Pero se reúne con las FARC todas las veces que le da la gana y no pasa absolutamente nada. Como no le pasaba nada y no le sigue pasando nada al actual ministro de Justicia. Recuerde usted que el doctor Gómez Méndez era miembro de una lista a la Cámara cuyo segundo renglón era miembro activo de las FARC, comprobado, claro. Y como un desmovilizado de las FARC y un desmovilizado que manejaba todos los asuntos de las FARC en el departamento del Tolima, dijo que se reunía con frecuencia con el doctor Gómez Méndez y que las FARC apoyaban al doctor Gómez Méndez y que él era el candidato de las FARC. No pasa absolutamente nada. Y así la lista podría ser interminable de personajes de muchos sectores de esa curiosa izquierda colombiana que se pueden reunir impunemente con las FARC. Pero vaya, que un uribista se reúna una vez y autorizado por la ley, autorizado por normas vigentes para hacerlo, porque entonces sí es un delincuente y hay que meterlo a la cárcel, como el caso de Luis Alfredo Ramos. Entonces uno dice, se está midiendo la conducta de la gente con un mismo rasero, con un mismo patrón, o aquí hay dos tipos de colombianos. Los uribistas que hay que meter a la cárcel y los demás que no hay que meter a la cárcel hagan lo que hicieron, así sí, tengan conductas 1000 veces peores que las que se imputan a los uribistas. Esa es la pregunta que la gente se hace. Y Luis Alfredo Ramos está en la cárcel y no pasa nada, y hubo de esa manera una influencia decisiva del Poder Judicial en los asuntos políticos del país. Nadie reclama, nadie protesta, nadie dice absolutamente nada, pues ni siquiera el Centro Democrático se ha manifestado contundentemente sobre ese particular, porque pues qué susto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos tienen bajo el régimen del terror, esa es la verdad. Mientras que estos señores, es decir, los funcionarios públicos de ahora hacen lo que les da la gana. Pero no se le olvide, Montserrat, que el procurador dijo que hablaría sobre el tema. Sí. En el lenguaje que él conoce, que es el de las providencias. Estamos esperando una providencia, o 2, o 5, o 10, no sabemos cuántas, del Procurador General de la Nación sobre la conducta de estos funcionarios. Por lo pronto sabemos del hijo de Serpa, ¿no? Y sabemos de Holman Morris. Pues sí, pero lo sabemos nosotros porque es evidente y salió en los medios de comunicación. Pero a uno le da la sensación de que el ministro de Interior tiene más información, o no, o usted no siente que cuando él hizo esa afirmación tan contundente sabe más. Y el procurador también tiene más información. Vamos a ver qué sucede, Montserrat, vamos a ver qué sucede. En todo caso, las cartas están echadas, el procurador debe tener las pruebas y se inicia hoy el nuevo ciclo. Todo esto pasa cuando se inicia el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, donde habrá de discutirse la participación política de la guerrilla. Y yo me pregunto, ¿y cómo pasan por encima el tema de la cárcel? Porque obviamente, si hay cárcel, no puede haber participación en la política. Uno metido en la cárcel no participa en política. Entonces ese es un caso previo, necesario, de previo y especial pronunciamiento, decíamos los abogados cuando nos referíamos a este tipo de incidentes que se presentan antes de entrar a fondo de un proceso. Son decisiones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué va a pasar con el tema de la cárcel? ¿Van a castigar o no van a castigar de acuerdo al derecho internacional humanitario a quienes han cometido delitos atroces, delitos de lesa humanidad y delitos de guerra o no? Pero no, es que van a hablar de política. ¿Y entonces el otro tema qué? En fin. Sí, de todas formas los temas no se solucionan porque se escondan, ¿no? Tarde o temprano hay que tarde o temprano los tienen que enfrentar.
tarde o temprano Los tendrán que llegar a ese punto de la cárcel. Los esconden un ratico. Claro que si hubieran tenido un procurador de bolsillo, como quisieron tenerlo, o una procuradora de bolsillo, las cosas serían muy distintas, muy distintas. Pero en fin, habemos procurador. Esa es la verdad. Sí. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy amanecemos concentrados en las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en el día de ayer. Anoche se dirigió el primer mandatario de los colombianos al país a través de una alocución televisada en la que, como algunos analistas lo han visto, se anticipó a la campaña reeleccionista. Pues en la alocución presidencial, Santos dijo que 2.300.000 colombianos encontraron trabajo en los últimos 3 años y dijo que por primera vez en más de 20 años la mayor parte de trabajos creados son empleos estables. Esto último me llamó mucho la atención, doctor Londoño, porque si revisamos el último reporte de desempleo del DANE, en este se informa que el 42,5% de los empleados del país son trabajadores por cuenta propia, mientras que un 36,1% son obreros y empleados particulares y un 5% son trabajadores sin remuneración y un 4% son peones o jornaleros. Eso para contrastar un poco esa declaración del presidente Santos en la que dice que por primera vez en más de 20 años la mayor parte de los trabajos creados son empleos estables. La alocución del presidente Santos se dio luego de que el DANE, a cargo del señor Jorge Bustamante, el hombre de las barcazas, revelara ayer que 1.317.000 colombianos superaron la pobreza extrema. Total, doctor Londoño, lo de ayer pareció más un acto de campaña mal organizado, más que un análisis serio de las cifras de cara a la opinión pública, una opinión pública que hoy se sigue preguntando en dónde están esos 2.300.000 nuevos empleos, los 2.459.000 colombianos que han salido de la pobreza y el 1.317.000 que superaron la pobreza extrema, porque la realidad del país e incluso las cifras de crecimiento económico lo único que demuestran es que hay problemas en varios sectores de la economía nacional y por supuesto eso contradice de manera abierta y tajante estas cifras de generación de empleo de las que tanto se ha ufanado el gobierno. Entre tanto, en las cifras del DANE se conoció que un 10,1% de los colombianos se encuentran en situación de pobreza extrema, eso es 4.596.000 personas, mientras que en situación de pobreza hay 14.662.000 ciudadanos, lo que equivale al 32% de la población colombiana. Mejor dicho, doctor Londoño, el papel lo aguanta todo, los discursos de Santos también, pero lo cierto es que mientras las cifras oficiales revelan una cosa y se contradicen, otra muy diferente es la situación o lo que revela la realidad nacional. Y ahí sigue el hombre de las barcazas, y todo parece indicar que ahí seguirá. Bueno, yo creo que ya lo pueden licenciar. Ya cumplió su cometido. Y ya se encontró 2.300.000 empleos creados en el gobierno de Santos. Es que son muchos. El mismo presidente lo dijo, es como toda la ciudad de Medellín o toda la ciudad de Cali. No me diga que puede aparecer un grupo de colombianos equivalentes a todos los habitantes de Medellín o a todos los habitantes de Cali y que nadie los ve. Es que eso movería muchísimo la economía, doctor Londoño. No, pero empujaría la economía. Además serían identificables, tienen que estar en alguna parte. ¿En dónde? ¿En la industria? La industria está cayendo. En la actividad agropecuaria, ni hablemos de la actividad agropecuaria, que es lamentable. Entonces, ¿en dónde? En el transporte, en los seguros, en la banca, ¿dónde hay 2.300.000 empleados nuevos? A ver, explíquenos. En los servicios sociales y comunales. ¿Se acuerda que tienen un ítem en el que meten servicios sociales y comunales? El discurso fue muy poco convincente, ¿no? Porque una cosa es el fondo de los discursos con estas cifras triunfalistas que obviamente no obedecen a la realidad, sino la forma. Sí. El presidente Santos definitivamente no tiene capacidad de comunicación con la gente, no convence, no transmite, como dicen ahora, no llega. Así que un discurso anodino, mal diseñado, hecho a las carreras. Esto no estaba previsto, fue hecho a las carreras para aprovechar las cifras del DANE, no dejarlas enfriar y aprovecharlas cuando estaban en vivo y en caliente y cuando la gente no ha tenido tiempo todavía de reaccionar ante ellas. Entonces había que salir, eso fue lo que le dijeron los asesores. Salir al paso antes de las críticas.
no sé si Rendón o Silva o cuál de ellos, salió a decirle, tenemos que salir a la carrera, o Juan Mesa, desde Buen Gobierno, dijo, presidente, salga ya, y échese un discurso de esos que usted se echa, y resulta que pues a la gente la enfureció porque le dañó el noticiero, porque le retrasó sus programas, porque en fin, interfirió en su vida privada para decir nada que valiera la pena. Pero ese fue el discurso. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. Un feliz y pues hermoso día para todos nuestros oyentes. 6:36 en la mañana. Hoy pues nos vamos a centrar en Caracas porque ayer en un discurso que fue emitido por Cadena Nacional de Radio y Televisión, el presidente Nicolás Maduro en su tonito habitual insistió en que no hay país en el mundo que pueda meterse con Venezuela. Según él, nadie va al vecino país a conspirar y mucho menos a chantajearlo a él. Obviamente, para que ustedes tengan presente, esas palabras tienen que ver con la expulsión de 3 funcionarios estadounidenses esta semana. Les di en la llaga, les metí el dedo donde tenía que meterlo, por eso es que brincan como diablos. Les desarticulé el equipo de vanguardia para desestabilizar el país. Mencionó de manera textual Maduro, quien además calificó a la señora Kelly Caberlin, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, que hoy tendrá que abandonar ese país por orden de Maduro, como una mujer prepotente y altanera. Si se ponen cómicos, los expulso a todos. Esa fue la amenaza concreta de Maduro ayer contra los funcionarios estadounidenses que trabajan en Caracas. Para finalizar esta noticia hay que contarle también a nuestros oyentes que el presidente de Venezuela en su discurso de ayer se hizo el de la vista gorda en lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Es más, llegó a decir en una parte de su discurso que el decomiso hace unos días en París de un cargamento de cocaína podría ser parte de un plan para desestabilizar el gobierno chavista. Y nuevamente señalamos de manera textual una frase de Maduro que vale la pena que ustedes tengan muy presente. Abro comillas. Que sepa el narcotráfico internacional que a partir de hoy cualquier nave que entra a Venezuela va a ser conminada a aterrizar en paz. Y si no acata esa orden, va a ser derribada por nuestros Sukhois, nuestros F-16 y toda la aviación militar venezolana. Cierro comillas. Bueno, qué maravilla de noticia, no sé por qué no lo había hecho antes. No. Lo ha debido hacer. Una aeronave que invade el espacio aéreo de otra nación debe ser conminada a aterrizar inmediatamente y ponerse a disposición de las autoridades para que expliquen por qué está volando sin plan de vuelo y sin autorización. Pero pues solamente ahora lo va a hacer. Y ahora va a parecer que el la tonelada .4 o 1.4 toneladas de cocaína. Sí, toneladas de cocaína. 1.4, casi 1.380 y pico de kilos. Bueno, no importa. Descubiertos en el aeropuerto de París. Habían sido mandados por Capriles para desestabilizarlo. Ya se le está arrimando a la tesis. Ay, ya no. se le está arrimando. Sí. O culpar a Estados Unidos también. Le claro. Seguramente Capriles, financiado por los Estados Unidos, llenó no sé cuántas maletas de cocaína y las mandó al aeropuerto Charles de Gaulle sin que nadie en Caracas se diera cuenta. Este es mucho payaso. Sí. Pero cuando no hay... Pero Estados Unidos ya ha tomado medidas también, ¿no? Ya ha expulsado también a 3 diplomáticos venezolanos. Que lo está estudiando, Montserrat, que lo está estudiando. Eso va a ritmo de Obama y quién sabe cuándo los expulse y si los expulsa alguna vez. Lo cierto es que es una vergüenza. Lo cierto es que es una vergüenza que Nicolás Maduro salga con ese tipo de declaraciones, porque lo hemos dicho acá, varios informes de Washington emitidos por el gobierno de Estados Unidos han dicho que las acciones emprendidas por Venezuela para combatir el narcotráfico son casi nulas y que el tránsito de la droga por el país suramericano se ha elevado en los últimos años. Eso lo ha dicho la DEA y lo han dicho varias instituciones de Estados Unidos y es lamentable que Maduro salga con esto. Además. Claro. Sí, claro. Pero si es que son los socios. Los socios en el negocio el más lucrativo de la tierra y uno de los más grandes también. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de otro aplazamiento en el Congreso de la República en el trámite de iniciativas radicadas por parte del Ejecutivo con mensaje de urgencia. Luego de haberse aplazado la sesión para la discusión y votación del proyecto que pretende modificar las normas del referendo,
dados los impedimentos manifestados por los congresistas del movimiento Mira, no sucede cosa diferente con la reforma a la salud, donde el proyecto alcanza 5 sesiones en la plenaria, pese a lo cual no logra avanzar. Desde el martes, cuando se había acordado sesión plenaria para discutir y votar el proyecto, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, se vio sorprendido por la votación de más de 30 impedimentos que obligaron a la plenaria a votarlos uno a uno, y en la medida en que se votaban se fue disolviendo el quórum, lo que obligó al presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, a levantar la sesión. Ante los impedimentos presentados y las fuertes críticas del ministro de Salud, el senador Cristo convocó a reunión en la mañana del miércoles a los voceros de los partidos conservador y liberal, el molesto ministro y los ministros del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, y el viceministro Eduardo Hechenturbay. Luego de la reunión se convocó a la plenaria y se dio lugar a la apertura de la sesión para continuar con la votación de los impedimentos en el intento de someter a aprobación todo el articulado cuando se vuelva a presentar sesión el próximo martes 8 de octubre. Sin embargo, y en esta nueva audiencia, donde se presentaron más de 60 impedimentos, solo se pudo votar algunos de ellos, y luego de negar los argumentos de inhabilidades de algunos legisladores, nuevamente se suspendió por falta de quórum, lo que permite pensar que solo hasta mediados de octubre se pueda votar este articulado. Ante este hecho, al levantar la sesión, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, manifestó que aunque tuvimos un acuerdo con los voceros de todos los partidos para votar hoy los impedimentos, el mismo no se cumplió. El próximo martes se espera que el ministro se reúna con los voceros del partido de la U, Cambio Radical y el PIN. Cristo afirmó que la ley no se volverá a agendar en el orden del día y solo se volverá a citar hasta cuando exista un verdadero acuerdo político. Doctor Londoño, ¿qué piensa usted sobre la unidad nacional y su mensaje de urgencia en los proyectos de iniciativa legislativa? Que de unidad tiene muy poco. Es que la mermelada no es un buen elemento para cohesionar ladrillo. El ladrillo se cohesiona con cemento, con elementos que compacten. La mermelada no compacta. Cada uno se echa la mermelada en la tostada y sale a pensar en sus propios intereses. Ahí no hay unidad, ahí no hay cohesión, ahí no hay sentido de manejo estructural de una política, porque no hay política y porque no hay estructura y porque no hay nada. Eso es lo que estamos presenciando a propósito de la famosa ley de salud, que tampoco sabemos en qué va a mejorar la salud de los colombianos. Eso tampoco nos lo han explicado. Pero que es un objetivo fundamental del gobierno, claro que lo es. Y que no tiene éxito, por supuesto. Y que está demostrando que la unidad nacional de unidad tiene muy poco, eso es evidente. Y en un momento estaremos con el senador Juan Lozano, hablando de temas fundamentales en la vida política del país, especialmente los que se refieren a las conversaciones, a los diálogos de La Habana. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la hora de la verdad en Radio Red de RCN.